Gracias, Lucho. Gracias por el pase y buena semana para ti, para todos los que ahora se unen con nosotros a Diálogo Abierto. Empezamos una nueva semana y vamos a tener un programa interesante, como siempre mezclando la coyuntura con los temas de mayor calado. Hoy vamos a hablar de informalidad. En el año 2022 el nivel de la informalidad, sobre todo en el empleo, evidentemente se incrementó. Para eso hemos traído al exministro Luis Miguel Castilla para hablar al respecto, pero también vamos a hablar de dos temas interesantes que nos vinculan como ciudadanos de esta metrópoli. ¿Qué ha pasado con la Municipalidad de Lima y algunas obligaciones contractuales que no se están respetando o que eventualmente van a perjudicar o eventualmente nos van a ayudar? En fin, sobre ese tema vamos a hablar también. Me refiero a los contratos que se han finalizado, que la municipalidad ha finalizado, y obviamente esto está vinculado con algunos concesionarios. Y finalmente vamos a hablar de un pronunciamiento importante que ha definido un grupo de gremios, seguramente los más importantes que hay en el Perú, a raíz de lo que va a pasar el 19 de julio. Se han pronunciado respecto de una denuncia importante que hay que conocer. Y finalmente vamos a terminar con el agua. Ahí se están dando situaciones muy particulares. La semana pasada veíamos lo que pasaba en Uruguay. En el resto del mundo hay lluvias increíbles, en los Estados Unidos, en la India. Y aquí es importante empezar a pensar cómo hacer una gestión adecuada de este recurso que evidentemente está limitado. Los vemos allí, pero evidentemente no sabemos por cuánto tiempo más. Así que es un programa interesante, no se vayan a despegar. Y para empezar vamos a ver cuáles son los eventos que les vamos a proponer como noticias del día, al cierre del día. Y son evidentemente parte de lo que ya es el evento cultural, pero es parte también de nuestra ecología. ¿Qué ha pasado con el gobernador del Callao, el señor Ciro Castillo? Bueno, la Procuraduría ha indicado que se tiene que empezar un proceso de investigación porque está involucrado en, digamos, tráfico de influencias, corrupción, que no solamente lo implica a él, sino también a una persona que trabajaba muy cercanamente con él, alguien de mucha confianza. Esto a raíz de una denuncia periodística que se produjo el fin de semana. Hay que estar atento con esta situación porque el caso de este señor también implica cierta defraudación de la intención de quienes votaron por él pensando que iba a mejorar la situación en esa región del país. En la siguiente noticia, vamos a verla, también está vinculado con temas de corrupción. El Ministerio Público ha abierto investigación preliminar en este caso. Bueno, no tan corrupción de cierta manera, porque aquí hubo una situación curiosa en el Pasamayito. Otra vez estas situaciones vinculadas a accidentes de tránsito, un chofer de una combi, una cúster, finalmente afectó la vida de personas, hay heridos, hay muertos y obviamente vamos a ver qué pasa con esa situación. Parece que va a ser calificado como un homicidio doloso. La siguiente noticia, ahí está. Bueno, el Minedu, como hemos sabido la semana pasada, inició un proceso de investigación porque hay muchos maestros que han presentado documentación falsa. Y hoy ha trasladado a muchos, digamos, auditores y personas que están revisando esos documentos. Aquí el comentario interesante es indicar que si estas personas han registrado sus títulos, ya se encuentran en la SUNEDU y en un formato digital. Tal vez no es necesario que muchas personas se desplacen a nivel nacional y que más bien ingresen a la plataforma de la SUNEDU, que obviamente ahí está digitalizado, pero igual como esfuerzo vale la pena. Y el último, vamos a verlo, ahí está, es un hecho curioso. Ustedes recordarán que Machu Picchu, junto con otras maravillas modernas, recibió una suerte de reconocimiento global. Machu Picchu es una de las 7 maravillas modernas de la humanidad y obviamente parece que este reconocimiento, que básicamente era una placa, ha desaparecido. Bueno, la autoridad local de esa zona ha indicado que él no recibió nada y que por si acaso da la alerta. Bueno, vamos a ver qué pasa con esa situación. Tal vez nunca existió la placa y era también parte de la situación curiosa de reconocerlo como una maravilla. Y con esto damos por iniciar el programa. Bienvenidos. Muy bien, vamos a hablar ahora de informalidad y para eso hemos invitado a un exministro de Economía, el señor Luis Miguel Castilla. Él parece que hay unos estudios importantes que nos están dando evidencia relacionado a cuánto se incrementó la informalidad en los últimos tiempos, particularmente en el año 2022. Y ahí el dato es que el 70%, ¿no es cierto? Buenas noches, bienvenido Luis Miguel, una vez más a Diálogo Abierto. Bueno, creo que es la primera vez que estamos en este programa. Así es, Maite. Muchas gracias por la entrevista.
Encantado. Este dato del 70% además está vinculado a que se está concentrando en lugares que no son necesariamente Lima y el Callao, sino que están en el resto de ciudades del país. Así es. Creo que para poner esto en contexto, uno de los principales legados de la pandemia, digamos, creo que es el más complicado, es este incremento en la informalidad. La informalidad es aquel trabajador, digamos, que no tiene acceso a ningún tipo de servicio de salud, que no puede aspirar a una pensión cuando llegue a la edad de jubilación y que usualmente percibe ingresos más bajos que un trabajador formal. Hoy en día vemos que hay más o menos en el país 13 millones de informales. Y como bien dices, no es homogénea la distribución. Hay partes del país donde los niveles de informalidad son de más del 90%, especialmente en las zonas más rurales, donde por ejemplo la agricultura o actividades de ese tipo, o el turismo incluso, son actividades que no son propiamente formales. Y es un problema muy serio, porque lo que hemos visto es que esta precarización del mercado laboral, sumado a un incremento en el costo de vida, ha hecho pues, que muchos peruanos no tengan suficientes recursos para poder adquirir la canasta básica y ha precarizado en general la condición de vida de muchísimos peruanos. La pregunta entonces es qué hacer al respecto. Y acá es un tema de largo aliento. Hay estudios incluso que dicen que el Perú para su nivel de ingreso tenemos entre 20 a 25 puntos porcentuales adicionales de informalidad. O sea, en lugar de estar en 70, 75, debemos estar en la mitad, 50% de la población. Entonces, hay un tema central que tiene que ver con temas de regulaciones, con temas de educación y muchos otros que podemos abordar ciertamente. Claro que sí. Además, la economía del Perú estructuralmente tiene una tendencia al autoempleo, ¿no es cierto? Las Correcto. distintas crisis económicas que han habido han llevado a que las personas, no solamente la pandemia, sino que en general buscar armar un negocio, autoemplearse y lamentablemente parte de los costos laborales no se quieren asumir, entonces se contratan a las personas en un régimen informal, subterráneo, que es lo que justamente explicaría estructuralmente eso. Pero hay otros elementos. ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿No? Porque este dato es irrelevante, lo del 20% adicional nos habla de una economía que lamentablemente nunca se informalizará. ¿Estamos condenados a esa situación? ¿O cómo cambiamos esta situación? Mira, compleja, ¿no? yo creo que hubo un punto, cuando hubo hiperinflación en el país, hubo una destrucción muy grande del empleo formal y no nos hemos recuperado y la informalidad ha sido una especie de válvula de escape que de cierta forma ha logrado que muchas personas se recurseen y sobrevivan. Y esto ha comenzado a difundirse y no ha sido fácil reducir. ¿Qué está atrás de esto? Yo creo que un factor estructural de fondo es que la productividad laboral es muy baja en el país, es más o menos un 25% los niveles de productividad laboral que vemos en Chile, por ejemplo, que es un país que tiene bajos niveles de informalidad. Ese es un primer aspecto. La educación no es la que prepara a los trabajadores que el mercado demanda en trabajos formales, con beneficios y demás. Lo segundo es que si uno ve la estructura productiva del país, el 99% son pequeños emprendimientos, son microempresas, pequeñas empresas, y en general las regulaciones hacen de que haya un enanismo, vale decir, perpetúan el tamaño pequeño del negocio y hacen bien difícil que crezcan las empresas y que puedan asumir los costos de la regulación laboral, los costos tributarios y en general todos los costos de ser formal en el país. Y un tercer aspecto que yo creo que, y esto se ha venido exacerbando a lo largo del tiempo. Y lo último es que a veces es una decisión racional de parte del individuo o de la empresa. Un individuo, por ejemplo, o una empresa dice, ¿por qué voy a pagar yo impuestos, carga social, si no recibo una contraprestación de esa formalidad que es esquiva? No recibo servicios de calidad en educación, de seguridad, voy al Seguro Social y me dan una cita pues, en 2 años o en meses. Entonces, al no haber esa contraprestación, la decisión racional es me mantengo fuera del sistema. Pero eso no es obviamente la forma como desarrollar una economía que sea cohesionada y cuando viene un shock como el que vino en la pandemia, ha hecho pues, que la población precarice su nivel de vida porque no tiene una cobertura mínima que la respalde.
Y parte de esta situación tiene que ver con el tamaño de estos agentes, o sea, de estas microempresas y pymes, que obviamente también es característica de la economía peruana. Es lo que le da vida, pero al mismo tiempo su problema. ¿Qué soluciones hay para generar mayor asociatividad? Porque ¿cómo hacemos que haya mayor escala, ¿no? Que no sean tan chiquititas? Eventualmente algunas cosas tienen que ver con los incentivos, no sé si perversos, pero eventualmente el propio Estado hace que sigan siendo chiquititas. Sí, pero ¿qué elementos hay para que tengan mayor escala? Asociatividad, las cooperativas, en fin, no sé. Claro, pero creo que hay que distinguir. Una cosa es empresas que se asocien en cooperativas o en esquemas asociativos para llegar, digamos, a incluso un mecanismo de financiamiento comunal y que funcionan perfectamente bien. Pero lo otro es que hay un régimen que propicia estos incentivos perversos que tú mencionas respecto a que es más conveniente mantenerme pequeño. Un ejemplo, el Ministerio de Economía propuso al Congreso simplificar los regímenes tributarios. Tenemos muchos regímenes para la pequeña empresa, desde el RUS, el RER, el régimen MIPE tributario, y lo que hace esto es que perpetúa el enanismo. Vale decir, yo prefiero quedarme en un régimen de menor imposición porque si crezco un poquito más, me cae pues, una carga social o una carga impositiva mayor. Entonces son incentivos perversos. El MEF solicitó, de hecho, una simplificación de los regímenes en el pedido de facultades legislativas. El Congreso se lo negó, pero entiendo que van a persistir en presentar un proyecto de ley, porque justamente estos regímenes, quizás bien intencionados, lo que introducen son desincentivos al crecimiento. Ese es un factor importante. Otro factor tiene que ver también con la falta de acceso a financiamiento. El financiamiento, lamentablemente, pese a los programas del gobierno, no llega a quienes no tienen la capacidad de repagar, evidentemente, esas deudas. Y mucho tiene que ver también con la cultura de no mostrar, digamos, ser transparente el gobierno corporativo, no mostrar los libros contables o no tener esa cultura de transparencia, que obviamente una empresa va creciendo y tiene la capacidad de contratar a un contador y de tener, digamos, una estructura mucho más susceptible de ser evaluada pues, por un banco o una entidad financiera para darle crédito. Entonces, obviamente, ¿cuáles son las soluciones? Es revertir estos regímenes y simplificarlos a uno, quizás o dos como máximo, y propiciar esquemas de mayor inclusión financiera, por ejemplo. En este caso hay que recordar que 40% en general de los hogares en el país solamente tienen algún tipo de acceso a un servicio financiero, 60% no lo tienen. Entonces yo creo que hay una agenda... Es un tema que es como que... el huevo la gallina. El huevo o la gallina, Tengo exacto. ingresos que voy a ahorrar, ¿no? O sea, correcto. Pero fundamentalmente lo que se requiere es, cuando la informalidad ha caído en el país, es cuando la economía crece más. El crecimiento económico tiende a reducir la informalidad porque los trabajos que genera tiende a ser de mayor, digamos, de mayor nivel de formalidad. Viene una empresa de afuera, obviamente no va a poder, digamos, es sujeta a la fiscalización de la SUNAFIL, de la SUNAT, y no va a poner, pues, no se va a poner a improvisar. Entonces, porque le puede caer penalidades y sanciones muy fuertes. Entonces, yo creo que cuando la inversión privada está creciendo y es dinámica, eso tiende a formalizar. Y lo que vemos lamentablemente es que la inversión está pagada en el país, en particular la privada. claro. Ahora hay un dato importante si hablamos de las regiones. La semana pasada estuvimos aquí analizando un índice de competitividad regional que ha preparado el Instituto Peruano de Economía, seguramente lo conoces. Sí, claro. Y ahí veíamos que Moquegua era un caso muy interesante, es la región que crece más, que tiene un PBI más alto y evidentemente está relacionada con las actividades económicas que se desarrollan ahí, la minería. Y por contra, lugares como Cajamarca, por ejemplo, han bajado y se han desplomado y en la información que tenemos que compartir contigo, es el lugar donde hay mayor nivel de informalidad. ¿Cómo se puede hacer para que también esa formalización y creación de unidades mucho más grandes con escala estén también involucradas con nuestros principales motores económicos, la agroexportación, la minería, en fin? Mira, curiosamente, estuve en Moquegua la semana pasada y hace un mes en Cajamarca. Entonces, y curiosamente, cada uno va a Moquegua y efectivamente es una región que ha progresado, tiene un gran proyecto minero y es, creo que después de Lima o conjuntamente con Lima, la región más competitiva. Y curiosamente, lo que ellos apuestan es al empleo público.
el Estado, el gobierno regional de Moquegua y los gobiernos provinciales son los empleadores principales de Moquegua, cosa que es un es curioso, porque no tienen una mano de obra, una demanda de trabajo formal, diversificada, que permita justamente tener menos dependencia del Estado. Ahí el empleo público es muy importante. Entonces, y debe ser un empleo público de calidad, supongo, o cómo es la situación, porque bueno, pero tener empleados por tener en el sector público tampoco es... No, por supuesto. O sea, al final, en lugar de tener pues 2 guardianes, tienes 4 guardianes, y no es no se puede crecer a través de la inversión pública o el gasto público. Claro. O sea, acordémonos que en general la economía nuestra, un 80 a 90% es privada y un 10 o un 20% es pública. Entonces, definitivamente, en épocas de vacas flacas, esta gente puede perder el trabajo o es trabajo incluso informal y precarizado incluso para el Estado. Hay muchos regímenes laborales, pero eso es otro tema. En el caso de Cajamarca, por ejemplo, la actividad predominante es la actividad agrícola, principalmente. Y usualmente el agro es una actividad que por su propia naturaleza, dependiendo qué tipo de agro, la agricultura familiar y de subsistencia es de muy bajita productividad, son minifundios muy pequeñitos, parcelas de menos de 3 hectáreas, y obviamente ahí no llega obviamente la formalidad, ni mucho menos. Una decepción fue cuando tuvimos en el Perú este régimen que fue derogado de la promoción agraria, de la agricultura moderna, hizo que, por ejemplo, Ica, hizo que La Libertad, que Lambayeque, que Piura, aumentaran mucho la formalidad del trabajador que se dedicaba a estas actividades. Pero esa viene a ser la excepción a la norma. La mayoría de población que depende de la agricultura está en las zonas altoandinas y ahí es una agricultura familiar y de subsistencia. Entonces, tenemos obviamente mecanismos de cooperativas, tenemos mecanismos de asociatividad, programas públicos como Jacubiña y otros que justamente tratan de dar oportunidades de emprendimientos pequeños y que justamente sea este proceso que permita generar una escala y acceder a servicios y ir formalizando poco a poco a la actividad productiva. Pero tenemos un país dual, Maite, un país en el cual el 20% está sobreregulado, debe cumplir muchos requisitos laborales, tributarios, permisos, y tenemos una gran actividad que está al margen de la ley. Y eso no hace un país desarrollado ni socialmente cohesionado. Entonces, es una gran asignatura pendiente lograr desregular sin bajar estándares, obviamente, que queremos cumplir y debemos cumplir como una sociedad moderna, pero a la vez, en mi criterio, el gran problema es la baja productividad y la mejor forma de reducir la informalidad es a través de una educación de calidad. Si la educación no mejora en el país y está pues secuestrada por intereses subalternos, lamentablemente la productividad laboral va a ser baja y no va a permitir generar ingresos que sean capaces de absorber los costos de la formalidad y vamos a tener una población precaria, ¿no? Claro. Ahora, para cerrar, el tema de la educación uno lo ve como de largo plazo hasta mediano plazo y siempre pensamos en la educación superior universitaria, pero eventualmente también es necesario generar empleo no sé, en profesiones más bien técnicas, que están más vinculadas con la lógica del territorio, ya que hemos hablado de las regiones. Al respecto, ¿cuál es tu opinión para ir cerrando? No, sin duda que muchas destrezas que tenemos no te las da la universidad. A lo mejor hay demasiados economistas, muchos abogados, y hay pocos técnicos en temas muy específicos. Y hay que pensar de que el mundo está evolucionando. La tecnología está haciendo ciertas profesiones y ciertas destrezas obsoletas, y hay que adquirir estas nuevas capacidades. Y la educación técnica, tecnológica es absolutamente importante. E incluso lo que uno aprende en el lugar de trabajo también es muy formativo. Entonces, creo que hay que pensar en ese tipo de, digamos, de propiciar ese tipo de avances que nos va a hacer progresar a futuro. El tema es que eso no da réditos políticos en el corto plazo. Y hay que tener una mirada de largo aliento para efectivamente ser un país más formal, con trabajadores mejor educados
y que finalmente eso reditúe en mayores ingresos y una mejor calidad de vida. Tal cual, y por eso justamente hemos hablado del diálogo abierto en ese tema. Muchas gracias al exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, además es director ejecutivo de Vidensa, este es un instituto, una suerte de centro de pensamiento, un think tank. Así es. Muchas gracias, y bueno, y con ustedes vamos a volver después del corte para seguir hablando de temas de coyuntura. Ahora vamos a hablar de la municipalidad, qué ha pasado con esta situación en donde nos vamos a ver afectados o no, cómo se ha respetado o no un contrato, se puede hacer eso, en fin, no se vayan que vamos a hablar acerca de este tema después del corte. Esto es Diálogo Abierto. Muy bien, perfecto. Seguramente usted ha estado leyendo en noticias que la Municipalidad de Lima, a través de su alcalde, ha indicado, con el apoyo del Defensor del Pueblo, que los ciudadanos no queremos pagar más peaje de 6 soles y pico, y eso es una gran cosa porque en verdad estamos defendiendo nuestros derechos. Y esa situación se ha generado en la medida en que ha decidido interrumpir una relación contractual que evidentemente estaba en el medio de una controversia arbitral. Pero adicionalmente hay otro tema vinculado a la municipalidad, y es que también está el pasamayito, y esa situación parece que no se está cumpliendo de manera adecuada porque ahí también hay otra parte, que es otro concesionario. ¿Cuál es la relación de la municipalidad con estos que vamos a llamar concesionarios o terceros que se encargan de finalmente ayudarle a que nos dé un buen servicio? Por eso hemos traído a una persona experta en temas municipales, y además seguramente también en temas legales y arbitraje, al señor Antonio Álvarez. ¿Qué tal? Antonio, ¿Qué tal? Gracias por estar Buenas con noches. nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Más o menos la situación es así. La municipalidad subcontrata o establece una relación con concesionarios, ¿no es cierto? Para que nos dé un servicio, para que eventualmente se paguen peajes. En el caso de Rutas de Lima, ¿qué ha pasado? A ver, ha concesionado varias rutas desde el año 2013, ¿no? Y estos han ido incrementando. Hablamos de los montos de los peajes, al punto de llegar a los 6 soles 50. Y es obvio que en el transcurso de los años esto ha venido generando mucha incomodidad para los usuarios, ¿no? Casualmente esto nace a raíz de la concesión de una ruta, ¿no? Entonces, ¿a dónde está llegando este punto? Obviamente que el alcalde y el Consejo Metropolitano hayan tomado la decisión más o menos en el mes de enero de dar por caducado obviamente este concesionario, ¿no? Fíjate que cuando tú solicitas la caducidad de un plazo por el motivo que estima la municipalidad, lo hacen en un plazo de 180 días. Estos 180 días ya están por vencer, ¿no? Entonces, por eso el alcalde salió a afirmar que prácticamente respecto al asunto del concesionario ya tendría los días contados. No obstante, al tratarse obviamente de una concesión, muchas veces se suele derivar la competencia de la solución de cualquier controversia a un tribunal arbitral, en este caso un tribunal ad hoc. ¿Qué significa ad hoc? Que va a haber exclusivamente este tema, exclusivamente este tema, y tengo entendido también, y más o menos por lo que se ha deslizado, que la concesionaria Rutas de Lima habría presentado ya una medida cautelar y esta ha sido obviamente concedida, ¿no? A tal punto que ha establecido que las reglas o el status quo de la concesión se tiene que mantener más o menos por un plazo de 24 meses, ¿no? Que es el tiempo que va a tomar para que este tribunal ad hoc emita su laudo, ¿no? Entonces, bajo esta figura, lamentablemente, ¿qué podríamos esperar los limeños? Seguir pagando los 6 soles 50 hasta que el tribunal ad hoc emita, obviamente, su laudo arbitral, ¿no? ¿Qué hacer en este momento respecto a lo que ha resuelto de manera preventiva, vía medida cautelar el tribunal? Posiblemente presentar algún tipo de reconsideración respecto a esta medida, ¿no? Que va a ser vista en Washington, tengo entendido. Ya se ha prácticamente designado a los árbitros, ¿no? Que se van a encargar de emitir este tema. Se van a aplicar reglas específicas, ¿no? No las reglas convencionales, no las reglas nacionales, sino las reglas que establece las Naciones Unidas respecto a lo que es el derecho mercantil. Entonces hay que tomar mucho pulso en ese sentido porque los criterios no son los
que de manera convencional nosotros conocemos, sino las reglas que posiblemente las Naciones Unidas bosqueje, ¿no?, para este tipo de situaciones. Ahora, para más entender, o sea, obviamente todos quisiéramos pagar menos peaje, Por supuesto. ¿no es cierto? Ya. Y número dos, también es verdad que cuando hay un conflicto se puede uno ir a que lo resuelva un tercero, que en este caso es un juez, y en este caso específicamente han encontrado la solución de ir a un arbitraje porque es muy técnico el tema. Ahora, para que entendamos todos, como decíamos, el defensor del pueblo y el alcalde han dicho que hay que defender los derechos de los usuarios, pero ¿qué pasa con esa relación que se había establecido bajo un contrato? ¿No hay mecanismos que el propio acuerdo permita que las partes se pongan de acuerdo y no tener que ir hasta la última instancia, que es romper el contrato unilateralmente? Porque eso no es cierto nivel de inseguridad jurídica. O sea, cuando no me gusta a mí lo que hemos acordado, pateo el tablero, como se dice, y entonces todos felices, ¿o cómo es? Bueno, casualmente respecto a eso último, recojo la posición del ministro de Economía, ¿no? Hay que darle estabilidad a las inversiones, eso es importante. Ahora, respecto a por qué hemos llegado a esta vía, la vía del tribunal arbitral, porque se ha agotado la vía previa, ya han habido tratativas directas, la negociación directa, que es lo que se denomina, ¿no? Se agota la negociación directa, uno no se pone de acuerdo y obviamente recurre al tribunal arbitral. Dada la naturaleza de este tipo de inversiones, el tipo de concesión, ¿no?, definitivamente lo que se estila es derivarlo a un tribunal de preferencia internacional, ¿no?, para que pueda mediar de manera imparcial cualquier solución de este diferendo, ¿no? Eso es lo que hay que considerar. Pero ahora este es un caso muy específico, habría que leer el contrato, pero ¿no hay mecanismos de revisión, por ejemplo, del peaje? Porque acá lo importante es, o sea, seguramente es un peaje que se ha incrementado, el costo de vida tampoco se ha incrementado. Suena como que no es justo, supongo que por eso entra el tema de la Defensoría del Pueblo, pero el propio acuerdo no tiene mecanismos, internacionalmente no hay manera de poder hacer ajustes al peaje, al costo de vida. Lamentablemente los intereses de la concesionaria son leoninos para los intereses del ciudadano. Hay que reconocerlo y hay que establecerlo así. Estamos entrampados en una concesión de más de 30 años, ¿no?, que empezó en el 2013, uno empezó pagando aproximadamente 3 soles de peaje y ahora paga 6 soles 50. Entonces, es obvio que la indignación del ciudadano, la incomodidad del ciudadano, que ve cómo el coste de vida va aumentando y obviamente el peaje va aumentando, definitivamente le perjudica a la economía del bolsillo, de la billetera. Entonces, también hay que entender la posición de la Municipalidad de Lima, de la Defensoría del Pueblo, ¿no?, que han evaluado en conjunto este tema para ver de qué manera, obviamente, se deja sin efecto, ¿no? Por lo pronto estamos entrampados en este procedimiento, el tribunal arbitral va a tener que definir, se ha querido dar por caduco este tema, pero lamentablemente para eso están las medidas cautelares y por el momento la situación la está manejando Rutas de Lima, ¿no?, por los próximos 24 meses. Al menos, ¿no es cierto? Al menos, así es. Ahora, otra situación particular se está dando en el llamado Pasamayito, en donde se han producido accidentes, y ahí más bien lo que se le está solicitando al concesionario, que es ese tercero con el que se contrata, que haga ajustes o revisiones, ¿no es cierto? Ahí, ¿cuál es la situación? A ver, ahí hay que entender que la empresa que ha ganado la licitación, que ha, digamos, direccionado EMAPE, ¿no?, EMAPE, más o menos un proyecto de 70 millones de soles aproximadamente, ya tiene la categoría de obra concluida. Si uno ingresa al portal invierte.p, donde uno hace el seguimiento de estas obras de infraestructura, se va a dar cuenta que está concluida al 100%, pero esta no ha sido recibida formalmente todavía por EMAPE, a pesar de que el año pasado ha sido inaugurada, ¿no es cierto? Entonces, a su vez también se han evidenciado observaciones de la Contraloría General de la República. ¿Por qué? Porque han encontrado vicios en cuanto a la implementación de este proyecto, ¿no? Falta de señalización, por ejemplo, falta un adecuado acabado en las vías, sobre todo en las curvas, ¿no?, y una serie de situaciones sobre el particular. Entonces, en tanto esta situación no quede superada, entiendo que EMAPE no va a recibir formalmente la obra, ¿no?, porque es obvio que mientras tú tengas estas situaciones de riesgo latente, y lo estamos viendo debido a la cantidad de accidentes que se han dado, obviamente la situación de riesgo se acrecienta, ¿no? Es un tema que hay que considerar debidamente. Claro, y las responsabilidades a la gestión anterior es algo que también se puede plantear como una solución, que es lo que de hecho quiere hacer EMAPE. Bueno, son gestiones totalmente diferentes, ¿no?
Entiendo que tal vez el directorio de MAPE sea distinta al actual, lo mismo con su gerencia. Pero es importante saber qué proceso se ha seguido interno al momento de inaugurar la obra. Usualmente cuando se tratan de vías de este tipo, lo que se suele hacer es una marcha blanca, ¿no? Vamos a hacer una prueba, más o menos en cuanto a curvas, en cuanto a estructura, a ver que este proyecto no revista mayores condiciones de riesgo y se puede inaugurar formalmente. Lo que se habla es que ha sido inaugurada entre gallos y medianoche sin respetar algunos procedimientos. Aparte también que cuando uno revisa la información del portal invierte.p, se ve que esta obra tenía ya bastantes atrasos, ¿no? A pesar de la cantidad de dinero que ha costado. Entonces, en ese supuesto también es importante seguir los procedimientos técnicos correspondientes. ¿Para qué? Para que esta obra, una vez que sea entregada formalmente, sea recibida formalmente por la Municipalidad de Lima, mediante MAPE, no tenga la cantidad de riesgos que estamos viendo en estos momentos, ¿no? Entonces, en ambos casos estamos viendo dificultades de la municipalidad en su relación con sus concesionarios. En un caso, porque ya venía una relación y obviamente hoy día pues considera la municipalidad que no es la adecuada, quiere resolver ese contrato, y en el otro, el exposo, o sea, la entrega de esta obra no era la que ellos finalmente han negociado. ¿Qué pasa en esa situación? ¿No hay una entrega adecuada de los contratos cuando justamente termina un gobierno municipal y llega uno nuevo? Hay que hacer una previa ahí. La concesión respecto a Rutas de Lima, respecto de lo que es el Pasamayito, no precisamente hablamos de una concesión, ¿no? Porque esta, una vez que se entrega, obviamente no ves tú ningún peaje ahí, por lo pronto. Entonces, no podríamos hablar de concesión. Son temas totalmente diferentes. La empresa que se ha hecho cargo, creo que es una empresa china, que se ha hecho cargo de replantear la obra del Pasamayito, digamos, ha concluido la obra, pero es que esta no ha sido formalmente recibida por EMAPE. Porque a pesar que figura hay temas que hay que terminar de ajustar. Así y está en su derecho y eso debería solucionarse. Por supuesto, bien. pero no darle el nivel de concesión, porque no es concesión, claro. Definitivamente. Es una obra que se entrega para la ciudad porque te acorta rutas, te acorta camino, ¿no? Si tú te vas por la vía convencional te demoras 3 horas, con esta lo haces en 30 minutos, pero hay que darle garantía, hay que darle seguridad a los ciudadanos que usan esta vía. Entonces, por eso es importante determinar si es que realmente se ha cumplido con todas las condiciones del proyecto. ¿Qué pasa si es que a la hora de la hora, y esto lo digo de manera, a modo de ejemplo, debía contemplar pues 10 rompemuelles o 50 rompemuelles, pero solamente tiene 5? Entonces hay un problema estructural, ¿no?, que obviamente amerita ser observado, ¿no? Es importante considerar ese aspecto. Perfecto. ¿Y cuál entonces debería ser la situación para nosotros como ciudadanos? Esperar simplemente, o sea, por lo pronto el peaje de Rutas de Lima va a mantenerse hasta 24 meses más o menos, que lo que nos está comentando. A raíz de esta medida cautelar, lamentablemente no nos queda otra cosa que esperar, porque incluso cuando sale esta medida se le hace la exhortación o la recomendación a la Municipalidad de Lima que trate de no atisbar la situación, o sea, no complicarla un poco más, ¿no? Porque esto se puede prestar a otro tipo de situaciones. No nos queda otra cosa que esperar, ¿no? El tema está prácticamente definido en ese tema, a menos que tal vez se consiga una nueva línea de criterio si es que se logra presentar una reconsideración contra este pronunciamiento cautelar. Y respecto de lo que es Pasamayito, obviamente EMAPE, tengo entendido que evacuó un comunicado hoy día donde se ha comprometido tal vez a reforzar un poco más las medidas de seguridad, ¿no? Hay que considerar ese aspecto importante porque esta obra tiene que ser formalmente recibida, ¿no?, claro, para que se pueda hacer el mantenimiento correspondiente. ¿No? Y mientras tanto, los alcaldes, digamos, distritales, no tienen mayor injerencia sobre esta obra Pasamayito en verdad, ¿no es cierto? O sea, no pueden, hay un alcalde que eventualmente, por ejemplo, quiere poner rompemuelles, estas situaciones ahí no hay competencia directamente. Bueno, tengo entendido que hay un alcalde distrital que ha dicho que va a poner más rompemuelles, ¿no?, y que ha catalogado esto un Pasamayito de la muerte, ¿no? Lo ha catalogado de esa manera. Bueno, lo puede hacer, pero hay que considerar que en casos similares o en situaciones parecidas, al tratarse de vías metropolitanas, Lima es la competente, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días, si es que deciden dejarlo o a lo mejor se ponen de acuerdo, todo sea por el beneficio de la ciudad, pero las competencias están fijadas. Vía metropolitana, Lima metropolitana, vías colaterales son las distritales. Y en todo caso, estas son soluciones pues temporales, por supuesto, porque evidentemente lo que hay que hacer es tratar de que, en este caso, la constructora, la empresa que ha sido contratada para esta situación,
cumpla adecuadamente según pues, los En líneas de la generales, municipalidad. claro, en líneas generales, por supuesto, ¿no? Y hacer una revisada pormenorizada de las condiciones de la infraestructura, ¿no? Que ha servido para que esta vía, obviamente, sirva como debe ser a los ciudadanos, ¿no? Sin la menor cantidad de riesgo. Y obviamente una exhortación también a los conductores, ¿no? Porque si bien es cierto, entra en cuestionamiento en estos momentos la naturaleza de la construcción, si es que se han respetado los protocolos, no se han respetado los protocolos, pero también hay que considerar que los choferes, ¿no? Tienen que manejar con la, digamos, probidad de vida, ¿no? Para que no haya inconvenientes. Perfecto. Muchísimas gracias al experto en temas municipales, Antonio Álvarez. Muchas gracias. Bueno, en verdad nos ha ayudado mucho a entender mejor la situación. Y después del corte vamos a volver con ustedes también para hablar con el presidente de la Cámara de Comercio de Arequipa para ver este comunicado importante, relevante, que han preparado una serie de gremios a nivel nacional respecto a lo que va a pasar el próximo 19 de junio. Así que no se vayan, esto es Diálogo Abierto. Gracias por seguir con nosotros. Ahora nos vamos hasta Arequipa. Ahí nos está esperando Julio Reinaldo Cáceres, es el presidente de la Cámara de Comercio de Arequipa y con él queremos hablar de un comunicado muy importante que se ha emitido a través de distintos gremios. Buenas noches y bienvenido. Hola Maite, ¿cómo estás? Buenas noches y gracias por la oportunidad de poder conversar con ustedes. Estupendo. Este comunicado que ha reunido a varias organizaciones gremiales relevantes, ¿qué contenido tiene para compartir con todas las personas que nos están viendo? Bueno, en primer lugar, son más de 16 cámaras de comercio, de alguna manera también dentro del entorno de la CONFIEP y algunos otros organismos gremiales que se han sumado, como la Sociedad Agraria Departamental de Arequipa, dentro de otras, está AGAF también. Lo que hemos querido de alguna manera es, en este pronunciamiento, mostrar a la ciudadanía nuestra preocupación por los anuncios y expresiones y de alguna manera lo que hemos venido recogiendo en las últimas semanas con la denominada la tercera toma de Lima, ¿no? Y que de alguna manera en la macrorregión sur, donde lamentablemente en diciembre del año pasado y enero de este año, los avatares de toda esta gesta política que se desarrolló generó lamentablemente resultados que hoy día lo estamos viendo. En la región Arequipa, lamentablemente con este anuncio de movilizaciones y otro tipo de actos que esperamos y estamos confiados no se van a realizar, por lo menos ese es el deseo, la intención de la gran mayoría de ciudadanos. Se han suspendido, se han cancelado el 45% de paquetes turísticos nacionales y un poco más del 60% de paquetes turísticos extranjeros. Y no solamente es por el tema de las fiestas patrias, acuérdense que la primera quincena de agosto, previo al aniversario de Arequipa, hay también todo un desarrollo turístico para esta fecha. Estamos esperanzados de que las acciones que las autoridades locales, regionales y nacionales tomen a bien, podamos de una manera recibir nuestras fiestas patrias con tranquilidad, en paz y por supuesto en la armonía que debemos trabajar los peruanos. Este pronunciamiento recoge la posición de las cámaras de comercio de más de 16 a nivel país y de sus presidentes que de alguna manera estamos al frente de estos gremios, en el sentido de señalar nuestra preocupación, como te he comentado al comienzo, pero sí también siendo enfáticos en el sentido de que queremos tener la seguridad de que las autoridades están tomando las medidas correspondientes para la tranquilidad de nuestros ciudadanos y no tener los resultados, como te he comentado, y que en el caso de la región Arequipa, dado los problemas que tuvimos en enero y parte de febrero y lo que pudimos recoger de diciembre del 2022, lamentablemente nos generó que el PBI regional cayera más del 2.5%. Es lo que te puedo comentar, mi estimada Maite.
Y bueno, y señor Cáceres, además aquí hace unos minutos hemos tenido al ex ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, y ha hablado del impacto que han tenido estas movilizaciones, que dicho sea de paso, hay derecho a la protesta, pero tratar de que se haga de manera alturada y pacífica, porque cuando nosotros empezamos a afectar el empleo y obviamente también la seguridad, la infraestructura privada y pública, esto se desborda y obviamente tenemos resultados económicos que son muy difíciles de revertir. Estas distintas cámaras de comercio a las que usted alude, ¿van a hacer algún tipo de también de acción específica preventiva? ¿Van a dar algún tipo de apoyo a sus asociados? Porque, claro, las Fuerzas Armadas y eventualmente las Fuerzas del Orden tomarán evidentemente las acciones que correspondan, pero también la sociedad civil está llamada a establecer acciones preventivas y obviamente de paz. Totalmente de acuerdo. Nosotros no vamos a salir a confrontarnos. Yo creo que el debate se señala a través de ideas y sobre acciones concretas. En ese sentido, nosotros tuvimos una participación a través de las cámaras y fundamentalmente la Cámara de Comercio de Arequipa muy activa en los lamentables acontecimientos de diciembre y enero del presente año. Apoyamos mucho en lo que fue obviamente a las operaciones militares y policiales, pero mucho a nuestros asociados y por supuesto a la población, en el sentido de orientarlos adecuadamente, en el tratar de buscar el diálogo, como lo hemos venido realizando durante los últimos meses, y en ese contexto lo que hacemos es un trabajo de prevención con nuestros asociados, en el sentido de tomar las precauciones adecuadas en las instalaciones industriales, porque lamentablemente en la región Arequipa, ustedes lo conocen muy bien, Maite, en el mes de diciembre, varias empresas sufrieron daños considerables por las acciones vandálicas, delincuenciales y terroristas. Por eso hay que señalarlo con mucha propiedad. Ir a la acción que hicieron en Gloria S.A. Leche, Gloria en Majes, como la que trataron de hacer también, o lo lograron en Damper, la toma del aeropuerto de Arequipa, que fueron semanas que estuvimos lamentablemente los arequipeños impedidos de poder transitar y por supuesto poder viajar vía aérea, y también teníamos el ingreso por la zona de Chala interrumpido. Entonces, esperemos que todas estas acciones no se repitan. Sé que la población ha tomado con mucha sensatez, pero con mucha tranquilidad y con mucha firmeza de que obviamente ante acciones de esta naturaleza no solamente no se van a respaldar, sino que consideramos que este es un trabajo de un oportunismo y creo que están tratando de buscar en esta coyuntura crítica y tratar de emular acciones que sucedieron dentro de un carácter simbólico, para hacer un poco de memoria, el 19 de julio del año 77, en la época del gobierno de Morales Bermúdez. Y están hablando de 10 días críticos, porque están pretendiendo llevar a Lima, por lo menos a todo un movimiento que esperemos las autoridades del gobierno central sepan abordarlas de la mejor forma. El país necesita paz, el país necesita desarrollo, el país necesita tranquilidad, mi estimada Maite. Estupendo, muchas gracias por este diálogo y evidentemente nos parece importante que los asociados de estas cámaras y estos gremios vayan por el discurso de la tranquilidad y la paz. Hay que tranquilizar también a la ciudadanía, hay mecanismos para poder obviamente mostrar el descontento, pero siempre respetando la propiedad privada y obviamente el derecho de todos a vivir en paz y sobre todo el trabajo en una situación de economía tan difícil como la que obviamente está viviendo el Perú. Muchas gracias, señor Cáceres, y un saludo hasta allá. Un abrazo desde la querida Arequipa para todos ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, ahora sí, sin mayor dilación, vamos a ir a nuestro segundo diálogo abierto. Vamos a hablar acerca de el agua. Y para eso tenemos al señor Francisco Medina Castro. Y con él vamos a hablar de una cosa muy interesante. En el mundo se están produciendo estas situaciones curiosas en donde, por ejemplo, Uruguay pasa una sequía que eventualmente va a dejar a Montevideo, su capital, sin servicio de agua, y además hay lluvias en el mundo que están haciendo inundaciones en muchas ciudades de los Estados Unidos. El recurso hídrico es escaso, aun cuando no lo pensemos, y hay que saber utilizarlo de manera adecuada. Y para eso justamente vamos a hablar con el señor Francisco Medina. Buenas noches por estar con nosotros, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Tú eres jefe del proyecto Agua que nos une de CARE Perú, o CARE en inglés. Sí, es un proyecto que viene siendo promovido por la Cooperación Suiza para el Desarrollo
a nivel regional y en Perú ha tomado como referencia la cuenca del Rímac, en donde Lima es la ciudad principal, con sus más de 10 millones de habitantes, y donde por naturaleza es una ciudad dentro del desierto, en el medio del desierto, y hay una serie de restricciones a partir de la demanda de más agua para consumo. Y esto nos obliga a pensar en cómo gestionamos el agua, no solo la ciudadanía, sino también las empresas y las organizaciones. Así es. Y lo que ha hecho este proyecto es trabajar una suerte de certificación, ¿no? Una suerte de incentivo que ayuda a que las organizaciones puedan demostrar que están haciendo una gestión adecuada del recurso hídrico. Esto es más o menos lo que estamos tratando de introducir al mercado. Bien, el proyecto tiene como socio principal a la Autoridad Nacional del Agua, que es un órgano adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, es la autoridad nacional en la gestión de los recursos hídricos y es como parte de la iniciativa de la Autoridad Nacional del Agua promover la gestión eficiente en los distintos usuarios del agua. Y el certificado azul es un mecanismo promovido por la Autoridad Nacional para que las empresas se inscriban y participen en un proceso de calcular cuánta agua usan, no solo en sus procesos, sino desde los insumos que usan para sus procesos, cómo hacer reducir esa agua, cómo hacer reducir el uso de agua y algo que lo caracteriza dentro de las otras experiencias en la región, implementar acciones de valor compartido, un proyecto de valor compartido que tiene que ver con involucrar a la población de las zonas aledañas o de la cuenca en la gestión también del agua o de los recursos naturales que están ligados al agua. Entonces, para el proyecto, apoyar a la Autoridad Nacional del Agua, promover que más empresas se inscriban y participen es primordial. Creemos que es importante que las empresas pasen de la responsabilidad legal que tienen dentro de todo el marco regulatorio ambiental a un marco de gobernanza, de sostenibilidad ambiental, social, en su interacción en el espacio donde están, ¿no? Claro, y por ejemplo, ¿qué buenas prácticas permite identificar esta certificación azul? En el caso, por ejemplo, de la huella del carbono, que también es una certificación que busca hacer un uso eficiente de recursos escasos, hay parámetros específicos, reglas conductuales aquí. ¿Cuáles son esas prácticas que tenemos que de alguna manera premiar o reforzar? Justamente este mecanismo tiene un proceso que empieza con el cálculo de la huella hídrica, o sea, identificar cuánta agua se usa para determinados procesos, desde la captación, la utilización en el proceso y el vertimiento, ¿no? Cómo reutilizamos el agua que salen de los procesos. A partir de este cálculo, lo que sigue es un plan de reducción de la huella, ¿no? Y aquí podemos hablar desde la inversión en nuevas tecnologías que permitan reducir el uso del agua o reducir inclusive fórmulas, ¿no?, del producto para usar menos agua, ¿no? Ya hace unos años, no sé si te acuerdas, una empresa de bebidas puso como meta reducir el uso de agua en sus procesos, ¿no? Era una empresa de cerveza, si no me equivoco. Igual hay en el rubro de tejidos, que se usa mucho para el teñido, para el manejo de las telas, el instalar plantas de tratamiento de las aguas residuales para poder reutilizarlas. En el sector minero, la recirculación del agua en los sectores industriales son buenas prácticas que, como decía, cumplen con la normativa ambiental, pero también van más allá,
para ser certificadas tienen que ir un poco más allá y es su relacionamiento con el medio exterior, con las comunidades. Claro, y aquí seguramente sin querer están ayudando a que se desarrolle esta denominada economía circular, que tiene que ver con el hecho de reutilizar recursos, ¿no? Aquí hay muchos países en donde, por ejemplo, como bien indicabas, el agua se puede reutilizar en función de algunos elementos químicos o mecánicos y obviamente con eso hacemos que sea más eficiente el uso de las cuencas. ¿De alguna manera están buscando eso también, incentivar más la reutilización del recurso? Definitivamente. El certificado azul es un reconocimiento al compromiso, a esa milla extra que realizan las empresas en base, consideramos, a dos valores, ¿no? Uno, el de responsabilidad para con la gestión del agua, que es escasa. Ya de por sí, como hemos mencionado, hay una demanda de 10 millones de personas por utilizar agua y hay empresas que también requieren agua, entonces hay una responsabilidad para con los usuarios y para con la cuenca, con los recursos naturales. Y el otro es de solidaridad, ¿no? Solidaridad para con los que están alrededor de las empresas utilizando agua y que requieren apoyo. Entonces, muchos de este mecanismo promueve proyectos de valor compartido que facilitan procesos sostenibles de uso de agua y mejora en los sistemas productivos. Entonces, también hay experiencias interesantes aquí en Perú, en varios lugares del país, en donde los proyectos de valor compartido involucran a comunidades en la reforestación, en la captación de neblina para poder aumentar el área verde, en la recuperación de humedales. Entonces, y para ir cerrando, señor Medina, si hay para las empresas o las instituciones que nos están viendo, ¿cómo pueden hacer para acceder a esta certificación? ¿Tienen que validar? ¿Hay auditores? ¿Cuál es el mecanismo? Justamente la intención de poder conversar sobre este tema es invitar a todas las empresas, a los ejecutivos, no solo de las grandes empresas, sino también de las pequeñas y medianas, para participar el día miércoles 12 de un taller denominado Certificado Azul, Buenas Prácticas Ambientales, en donde la Autoridad Nacional del Agua va a tener todo un espacio para explicar cuáles son los requisitos, cuáles son las condiciones, qué mecanismos y qué formas de asistencia vamos a tener estas empresas para poder acceder al certificado azul. Entonces, si quieren alguna información, tienen un teléfono que gentilmente ustedes lo pueden compartir. ¿Y habrá algún sitio web? ¿Está en KER? Ahí estamos viendo el teléfono para que la gente se comunique. Sí, el evento se va a dar el miércoles a las 12 a partir de las 8:30, 9, en la calle Amador Merino Reina, 267. Y los esperamos. La intención es que, además de conocer todo el proceso, también al registrarse e iniciar el camino hacia el cálculo de la huella hídrica, podamos asistirlos y generar una integración con comunidades, con espacios en la cuenca del Rímac que puedan acceder a estos proyectos de valor compartido. Estupendo. Muchísimas gracias por este diálogo, Francisco. Señor Medina, jefe del proyecto El Agua Nos Une. Obviamente hay un principio de solidaridad ahí y obviamente esperamos que tenga mucho éxito en esta certificación, que va a ser muy útil, seguro. Muchas gracias y quedan invitados. Así es. Bueno, y ya nos estamos yendo. Hoy cerramos el programa, como siempre, con una imagen alusiva a lo que hemos conversado. Hemos hablado del agua y eso, por ejemplo, es lo que está pasando en la India. Es increíble, estos movimientos de agua son tremendos. Yo diría que no solamente es la India, en los Estados Unidos, como mencionábamos, también se están produciendo esta suerte de inundaciones que son increíbles. Tiene que ver con el hecho del cambio climático, tiene que ver también con estos fenómenos naturales extraordinarios. Algo está pasando con el mundo, hay tiempos incluso que dicen que esto se va a acabar. Hay que tomar conciencia. Una manera son justamente las certificaciones y otra también desde nuestra casa, utilizando de mejor manera los recursos que tenemos. Así que si le gustó, como siempre, este programa, compártalo por YouTube,
por sus amigos y le da un like. Nos vemos hasta mañana.